Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente. Gente Radio, una buena opción. Caminando pues a Damasco, ya se acercaba a esta ciudad cuando de repente le cegó de resplandor una luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti dar coces contra el aguijón. Entonces, temblando y despavorido, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pues están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM aquí en el Puerto de la Cruz. También pueden oírnos, si lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa Mirando al Sol, la antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares, en ese momento de amanecer que el sol tiene una elevación de unos 15 grados. El enfermo sanaba. Hoy se ha demostrado que el sol a esa hora emite unos fotones que, actuando sobre la glándula pineal, activa el sistema inmune. Esa era la razón por la que el enfermo sanaba. También pueden llamarnos si tienen algo que decir, algo que aportar al programa o preguntar en el número 922 38 8686 o bien un WhatsApp al número 686 953 162. Gracias, José Reyes, por hacer cada miércoles todo esto posible. Y que les habla Inés del Rosario. Pues vamos a presentar a los que tenemos en el estudio en espera de poder contactar con el que tenemos un poco más lejos. Josefina Pastor es locutora, compañera de profesión de estos andurriales. Gracias por venir. Gracias a ti. Que me alegro mucho que estés aquí. Sí, lo sé. Siempre te echo de menos, pero no me haces ni caso. Miguel Ángel San Martín Teijeiro, lo he dido bien, ¿verdad? Sí, claro, artista plástico. Lo llevo toda la semana practicando. Artista plástico y diseñador. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos en línea a Mario Javier Sabán, que nació en Buenos Aires, Argentina. Es familia descendientes de judíos españoles refugiados en el Imperio Otomano, de los judíos sefarditas, que ha publicado, él es antropólogo, historiador, psicólogo, ha publicado una serie de libros muy interesantes, pero hoy queremos preguntarle sobre los orígenes del cristianismo, si realmente se inventó o qué pasó con el cristianismo. Mario, ¿te tenemos cerca? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Mario, bienvenido, gracias una vez más. Oye, ¿nos oyes bien? Sí, Sí, perfecto. Yo les oigo perfecto. Estupendo. No sé si has oído que a quienes tenemos aquí en el estudio hoy. No, pues te presento entonces. No se ha oído. Mario Sabán, ella, la compañera de Josefina Pastor, ella es locutora también, compañera de Sufrimiento en la radio. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Y a Miguel Ángel San Martín Teijeiro, que él es artista plástico y diseñador. Buenas tardes, Mario. Y buenas tardes, un placer. Bueno, en algún momento iré para Canarias, estuve en algún momento, pero ¿sí? Ya pasaron algunos años. Pues a ver cuando te animas, porque estamos deseando verte en vivo y en directo. Mira, hoy llegaré. Queremos dedicar el programa a Rate San Martín Teijeiro, que es la hermana de aquí nuestro compañero, porque ella es una enamorada de estos temas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. También hemos invitado, tengo que decirlo, a sacerdotes cristianos y a teólogos, pero han declinado amablemente la invitación. Ajá. Yo creo, Mario, que tú impones. ¡Ay, Dios! ¡Qué lástima que no! ¿Qué pasó? ¿Por qué los sacerdotes no quisieron venir? ¿Qué pasó? Pues no lo sé, debes tener mala fama o algo de eso. Qué raro. Ay,
espero que no me excomulguen. Bueno, yo como judío Fíjate ya que- estoy fuera de la iglesia, así que ya no me pueden excomulgar. Pero Qué disgusto te llevaría. lamento que no quieran haber venido, ¿no? Porque podíamos dialogar con tranquilidad. Pues sí, sería lo ideal, ¿no? Ujú. Mario, queremos preguntarte, ¿realmente el cristianismo se inventó? ¿Qué pasó ahí? ¿Pablo de Tarso fue un traidor a la causa judía? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo esa incisión en el tema del cristianismo? ¿Cómo se Mira, dio? en principio Jesús queda claro que fue un gran rabino, un gran profeta de Israel, y los que le siguieron creyeron que era el Mesías, pero en ningún Ujú. momento Jesús va a crear una nueva religión. Sí va a decir que crea una Keilah, en hebreo Keilah es eclesia en griego, y eso quiere decir comunidad, pero bueno, un rabino puede crear cualquier comunidad judía. Así que no es la idea que tiene un cristiano de que creó la iglesia cristiana Jesús, porque Jesús no fue cristiano sino judío. En realidad el proceso es muy lento, no se puede decir que nadie inventó nada, en realidad no se puede hablar de que alguien inventó el cristianismo, sino que fue un proceso que fue desarrollándose a través del tiempo, que llevó un largo tiempo, yo te diría que 1,5 siglos, Ujú. hasta la aparición realmente de los llamados cristianos, porque en el siglo primero todos los que seguían a Jesús, la gran mayoría eran judíos. Ujú. Primero que todo empezamos por los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, los 12 eran judíos, no hay un apóstol que no lo haya sido, porque Jesús dice claramente en el texto de que venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, él venía a predicar el reino al pueblo judío. La pregunta aquí es qué pasó luego con Saulo de Tarso, que ahí está como la clave del asunto, ¿no? Ujú. Saulo de Tarso dice que al principio aparece como que perseguía a los judíos que creían en Jesús. Yo me resisto a hablar de cristianos porque a los que perseguía Pablo no eran cristianos porque los cristianos no existían. Claro. Existían judíos que creían en Jesús, ¿no? Ujú. Y lo que sucede con Pablo es muy simple. Luego se hace un judío que cree en Jesús, tampoco se vuelve cristiano porque los cristianos, te reitero, siguen sin existir. Así que había judíos que no creían en Jesús y judíos que creían en Jesús. La verdad que los judíos que creían en Jesús eran una minoría dentro del pueblo judío. El pueblo judío era muy grande, tenía 5 millones de personas aproximadamente en aquella época, casi 3 millones en Judea, Galilea y Samaria, y otros 2 millones en la diáspora. El grupo de Jesús era muy minoritario, estamos hablando de 100, 200 personas en la época en que Jesús desaparece. Pero Saulo de Tarso, cuando Que ni llega siquiera a le Damasco- conoció, ¿no, Mario? Él no le conoció personalmente. No, Saulo de Tarso no le conoció, de hecho, de modo que inclusive si calculamos que lo hubiera conocido, lo hubiera dicho en alguna de sus cartas, porque Ujú. lo hubiera proclamado como signo de distinción. Lo conoció por la famosa revelación que se le aparece ¿por qué me persigues? Ujú. La revelación, de todas maneras, aunque no lo haya conocido directamente, en términos de la teología judía, es considerada como un conocimiento directo. Es decir, que para los judíos de aquella época, inclusive para los judíos actuales, si se te aparece el alma de un rabino, es como que en realidad es real, no hay ninguna discusión. Con lo cual Pablo quedaba acreditado, aunque no haya conocido a Jesús directamente, por esa revelación. Y cuando llega a Damasco empieza a predicar que Jesús es el Mesías. Hay problemas en las comunidades porque hay que judíos que creen, judíos que no creen, y por ahora toda la primera parte de la prédica de Pablo podemos decir que es una prédica estrictamente dentro del mundo judío, que la fue siempre. En el caso de Pablo, lo que sucede es que Pablo encuentra en el primer viaje que hace con Yosef Barnabás el levita, otro judío, que ustedes lo conocen como San Bernabé. Ah, vale. Sí, tú dices muchas veces en tus conferencias, ¿no? Cuando pasan al otro lado son San Bernabé, Santa... Claro, bueno, cuando después la Iglesia los santificó, los santificó. Uh-huh. Claro, quedaron luego santos. Ellos no sabían Pablo no sabía que iba a ser San Pablo, ¿no? Era Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, ¿de dónde aprendió todo eso? O sea, ¿en la revelación que tuvo, ya ahí adquirió ese conocimiento? No, Pablo de Tarso era un hombre muy culto, de cultura griega, de filosofía griega, de religión judía, y además él mismo dice que estudió a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Estudiar con Gamaliel en Jerusalén implica que tenía un alto nivel de conocimiento, y también queda claro que tenía que provenir de una familia con muy buena posición económica, una familia muy rica en el siglo I, porque nadie podía estudiar con Gamaliel en Jerusalén. Era como, no sé, hoy estudiar en universidades prestigiosas
del primer ranking a nivel mundial. Gamaliel era el nieto de Hillel, el anciano, el creador de la gran escuela de los fariseos de la misericordia, del ala misericordiosa, con lo cual es una persona muy preparada teológicamente hablando. Entonces, si tú a las cartas de Pablo las analizas, te das cuenta que en ningún momento Pablo habla de ninguna enseñanza de Jesús, ni hace referencia a Jesús. No dice Jesús nos dijo que amamos unos a los otros, ni Jesús dijo. Él nunca cita a Jesús. Él es el Cristo, Jesús es el Mesías, podía ser el Mesías XX. Para Pablo la figura central es la función mesiánica. No, él no lo cita a Jesús en calidad de maestro de la ley que enseña algo. Fíjate, si analizas todas las cartas de Pablo, todas las enseñanzas son de Pablo. No hay enseñanzas de Jesús en las cartas de Pablo. Son propias entonces. Es bastante curioso. Los cristianos no se dan cuenta de esto, porque después de tantos siglos es muy difícil darse cuenta de estas cuestiones. ¿Quieres decir si que todas, perdona, Sí, perdón. Mario, todas las cartas que ha escrito Pablo son de cosecha propia? ¿No hay nada de lo que Jesús dijera? Sí, ¿no? A ver, prácticamente te diría que algún porcentaje muy mínimo. Si tú, por ejemplo, lees la carta a los romanos, es todo cosecha propia de Pablo. La carta a los Gálatas también. Son cartas que Pablo trata de crear una teología, muy pocas enseñanzas, donde Pablo diga porque Jesús dijo. Fíjate, lee todas las cartas de Pablo y busca cuando Pablo dice y Jesús nos enseñó. Prácticamente es casi nulo. Hay muy pocas enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús están todas en los evangelios. En las cartas de Pablo está la teología de Pablo, está el pensamiento de Pablo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo que pasa es que ¿cuál es la teología de Pablo? ¿Qué viene Pablo a enseñar o qué viene a resolver? El problema que Pablo se encuentra en las sinagogas son los gentiles, los no judíos. Es decir, ¿qué hacemos con la cantidad de no judíos que están entrando en las sinagogas? Este es el problema de Pablo. ¿Y cómo que entraban en la sinagoga los no gentiles? ¿Para? Claro, porque en el siglo I las sinagogas no son como las sinagogas que después se van a desarrollar en el siglo IV. En el siglo I y antes, siglo I y II antes de Cristo, las sinagogas estaban las puertas abiertas para que los no judíos entraran. El judaísmo de estos siglos era muy liberal, no tenía un componente cerrado como lo que nosotros creemos que es la sinagoga de la Edad Media. Nosotros tenemos una imagen del judío medieval y todavía actual bastante cerrado, que el no judío no puede entrar en la sinagoga. En el siglo I y II antes de Cristo, las sinagogas estaban llenas de gentiles, es decir, había tanta cantidad de gentiles que entraban, de griegos, romanos, gálatas, egipcios, porque se volvió muy atractivo el judaísmo en la época antigua, dado la fuerte moral, la estructura de la familia. Fíjate que huérfanos y viudas por los textos de los profetas tenían seguridad social de alguna manera, claro. Estaban amparados, ¿no? Porque quedaban amparados. Entonces las leyes bíblicas planteadas por el judaísmo eran un gran avance para ellos. En consecuencia, claro, todos estos griegos, gálatas, filipenses, romanos, veían al judaísmo como una religión que tenía una idea de la familia muy fuerte. Y por lo tanto, seguridad social e idea de la familia y cierta moralidad bastante férrea frente a lo que estaba pasando en el resto del imperio, que había cierta decadencia religiosa, si se quiere, y moral, había mucha gente que estaba entrando. Y las sinagogas estuvieron muy, muy abiertas. De hecho, podemos decir que hasta el siglo III-IV seguían abiertas. A partir del siglo IV, cuando la Iglesia toma el poder en el Imperio Romano, es que las sinagogas no pueden admitir a más gente porque ya la Iglesia les competencia y la Iglesia quería que realmente los gentiles entraran luego a la Iglesia. Por lo tanto, volviendo a la época de Pablo, tenemos muchísimas sinagogas que admiten gente no judía, los gentiles, muchísima cantidad de gentiles que se sientan en las filas intermedias de las sinagogas. Estos gentiles muchos se convierten y una parte tampoco no se convierte al judaísmo. Entonces Pablo de alguna manera encuentra la causa por la cual los gentiles no se convierten al judaísmo, y es el rito de la circuncisión. Pablo, ¿por qué lo encuentra? Porque muchas mujeres se convertían al judaísmo porque no necesitaban este ritual. Claro. ¿Entiendes? En consecuencia, lo que Pablo trabaja, sobre todo en la carta a los romanos, es explicar de que los gentiles sí podían ingresar en la alianza,
en una alianza que se ampliaba a través del Mesías, y para él la figura del Mesías le sirve estratégicamente para que los gentiles puedan entrar a la antigua alianza de Israel. Esto es claro en Romanos 11. En el capítulo de Romanos 11, Pablo escribe en la carta de los romanos claramente de que ahora Israel, la alianza de Israel se amplía a los gentiles que no están circuncidados. Y lo interesante es cómo él teológicamente fundamenta esto, porque claro, tú no podías ir a hablar en las sinagogas diciendo porque se me ocurrió. Es decir, porque soy Pablo, a mí se me ocurrió esta idea. Pero Mario, ¿qué intención tenía este hombre para tener a los gentiles de su lado, por decirlo de alguna manera? La explicación es muy fácil. La explicación que crea Pablo es: Abraham, antes de la circuncisión, tuvo fe en Dios. Entonces, el acto de la circuncisión, ¿qué fue? Dice Pablo. El acto de la circuncisión fue una prueba, un sello de la fe de Abraham. ¿Cómo se encuentran los gentiles sin circuncisión? Igual que Abraham cuando tuvo fe en Dios, antes de la circuncisión, porque la circuncisión fue el sello, la prueba de la fe. Por lo tanto, ¿cómo están los gentiles? Como Abraham, y por lo tanto son coherederos de la promesa de Israel. Y automáticamente empieza a hacer ingresar a los gentiles sin circuncisión. Esto, frente a la ortodoxia judía de Jerusalén, de los primeros, llamémosle judeocristianos, que observaban radicalmente la Torá y que se opusieron en principio a Pablo. Es lo que aparece en Hechos de los Apóstoles con el nombre de judaizantes. Los judaizantes son los primeros seguidores judíos de Jesús de la primera época, que cuando ven que el movimiento se expande porque Pablo modifica o reforma este punto de entrada dentro de la religión judía, se oponen, y por eso se tiene que realizar, se convoca lo que se llama el primer concilio de Jerusalén. En el año 50 todos los apóstoles convocan a Pablo a que Pablo explique lo que está haciendo, porque Jesús en ningún momento dijo que los gentiles tenían que entrar sin circuncisión. Esto es un invento de Pablo. Fíjate, cómo se escribe la historia, ¿no? Curioso. ¿Cómo, perdón? Que cómo se escribe la historia, Mario. Si la figura de Pablo de Tarso no hubiera existido, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el progreso de Jesús? O sea, ¿para qué vino Jesús? Yo pienso que hubiera sido un grupúsculo pequeño judío dentro de la religión judía. Sin Pablo de Tarso no se entiende absolutamente nada el desarrollo tan fuerte del cristianismo. Pero cuidado, aquí habría que hacer una aclaración. Que Pablo esté haciendo ingresar a los gentiles a Israel no implica que Pablo de Tarso esté creando el cristianismo. Sí lo estaba creando sin querer, indirectamente, sin quererlo. Pero su intención era que el judaísmo se ampliara sin circuncisión. Es decir, él lo que proponía es: si el judaísmo acepta al Mesías y acepta a los gentiles sin circuncisión, con estos dos temas, el judaísmo se expande. Con lo cual, ¿Esa era su intención, no está entonces? planteando una nueva religión, está planteando que con dos temas agregados, los gentiles entran en masa. Lo que pasa es que estos dos temas, el mundo judío lo resistió. Entonces, la expansión del judaísmo mesiánico de Pablo, haciendo ingresar a los gentiles sin circuncisión, dio lugar al cristianismo. Pero nunca Pablo tampoco quiso creer el cristianismo. Quería expandir Israel, quería expandir al propio judaísmo con estos dos agregados. Madre mía, ¿dónde estamos? Entonces Jesús, la figura de Jesús, ¿a qué vino exactamente? Él era un rabino, ¿no? También. Sí, indudablemente acá tenemos un gran problema cuando decimos a qué vino, porque tenemos el Jesús que el cristiano cree hoy, que es el pasado a través de lo que Pablo piensa. Claro. Porque cuando Pablo dice que vino por el perdón de los pecados, es Pablo, y ahora todos los cristianos que creen que Jesús vino para la redención de los pecados, pero esta es una idea de Pablo, no es una idea del propio Jesús. Es decir, Jesús lo que vino es, de alguna manera, a acelerar o instaurar la idea de un reino. Ahora, la idea de un reino es una idea muy judía, es una idea donde todo judío tenemos que trabajar para la instauración del reino. Es lo que nosotros en hebreo llamamos tikkun olam, la rectificación del mundo. En definitiva, podríamos decir, todo judío en el mundo siempre es mesiánico, porque lo que quiere es un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo sin pobres, porque cuando venga el Mesías tiene que terminar la pobreza, cuando venga el Mesías tiene que terminar la injusticia, y cuando venga el Mesías tiene que terminar la guerra. Claro, cuando llegó Jesús y muchos de los judíos le siguieron, otros judíos decían: a ver, la guerra sigan, la pobreza continúa y la injusticia continúa. ¿Dónde está la era mesiánica? Por lo tanto, el problema no es tanto si es o no el Mesías alguien, en este caso estamos hablando de Jesús, sino si la era mesiánica aparece o no. De tal modo que el cristianismo, cuando se desarrolló, tuvo un gran problema con esto, porque
se sabía en las fuentes que el Mesías tenía que traer la redención de la pobreza, el final de la pobreza, el final de la injusticia. Y por ese motivo se creó de alguna manera en el Apocalipsis de San Juan la idea de la parusía. La parusía es la segunda vuelta de Jesús. Ujú. Entonces, muchos cristianos no conocen este tema, te comento. Sí, lo sé. Ujú. Te comento que La mucha parusía, gente sí, toma la parusía, que es la segunda venida, la efectivamente. segunda venida, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista del judaísmo, el judío le pregunta al cristiano, ¿cómo la segunda venida? El Mesías tiene que venir a arreglarlo todo por primera vez, no por segunda. Porque en Entonces, realidad todavía no ha ¿qué es lo que arreglado dice? nada. ¿Cómo? Entonces, claro, no se entiende. ¿Qué pasó? ¿Por qué la primera? La primera que arregló. Esa sería la crítica al mesianismo de Jesús. Pero más allá de eso, dejo el mesianismo, ¿no?, de Jesús de lado, lo más importante son sus enseñanzas éticas. Y desde ese punto de vista, si yo analizo, y bueno, lo he analizado en mi libro El judaísmo de Jesús, en una investigación de casi 4 años, las enseñanzas de Jesús las comparte todo el mundo. Las enseñanzas éticas del amor, de la justicia, las comparto yo, las comparte un budista y las comparte un ateo. Aquí el problema es qué hizo Pablo, porque la definición de un cristiano es una definición compleja, complicada. Cristiano es el que sigue las enseñanzas de Jesús, o cristiano es el que cree que Jesús es un Mesías. Porque si alguien cree que Jesús es el Mesías, pero no sigue sus enseñanzas, es un concepto de cristiano, que es el concepto de cristiano de Pablo. Y después está el cristiano que sigue sus enseñanzas. Si tú me preguntas, Mario, ¿te gustan las enseñanzas de Jesús? Yo te digo, yo las sigo todas. Si esa es la definición de cristiano, soy cristiano, porque yo sigo a mí me Te van a encantan las admitir de nuevo. enseñanzas de Jesús. Pero una pregunta que tengo aquí pendiente también, que nos han hecho. ¿Qué relación tenía él con los esenios? Bueno, indudablemente muy grande. No está probado históricamente ninguna fuente, pero queda claro que es indudablemente muy fuerte la conexión. Primero que todo porque su primo, el creador del primer movimiento, Juan el Bautista, bautizaba en la zona esenia. Y además, cuando hablamos de bautismo, los creadores del bautismo son los esenios. Por lo tanto, cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos hablando de Juan el Esenio, porque la idea de redención de los pecados por parte de los esenios era el bautismo. Por lo tanto, no es que Juan el Bautista inventó el bautismo. Por supuesto, luego, para la teología cristiana, es el inventor del bautismo, pero los esenios se bautizaban todos los días. Todos los días. ¿Cómo, perdón? ¿Todos los días se bautizaban los esenios? Claro, porque todos los días hacían baños rituales. Ajá. Es decir, lo que estaban haciendo era en forma permanente hacer abluciones, y permanentemente ellos lo que querían. Había un día en particular que sí lo hacían, que es antes del descanso del sábado, que hoy los muy ortodoxos judíos lo hacen. Es decir, como una limpieza corporal simbólicamente entendida como limpieza espiritual, ¿no? Pero si alguien me dice cuál es la conexión de Jesús con los esenios, y mucha, esa es la primera, la conexión con el primo Juan el Bautista, pero hay una segunda que es muy fuerte, que es cuando se encuentra con el joven rico. En el pueblo de Israel, la ley era el 10% de las ganancias que se tenía que dar al templo. Entonces todo judío en todo el mundo tenía que enviar obligatoriamente el 10% de sus ganancias de todo el año al templo de Jerusalén. Pero los esenios pedían el 100% de los bienes. Cuando en uno de los evangelios a Jesús le pregunta al joven rico, bueno, yo no mato, yo no robo, yo cumplo todos los mandamientos, pero quiero ser perfecto. ¿Qué le dice Jesús? Véndelo para todo. ser perfecto, véndelo todo Y sígueme. Y sígueme. No, antes de sígueme, dáselo a los pobres. Ah, verdad. Sí, Claro. sí, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Claro, alguien se lo tiene que dar. Véndelo todo y dáselo a los pobres. No es que véndelo todo y te lo quedas en la Todavía cuenta bancaria. no existía. No, cuidado. Bueno, la no banca se sí salten existía, eso, ¿eh? porque si no la cosa queda fea, ¿no? Véndelo todo y lo puse en la cuenta de la Caixa, no. Véndelo todo y dáselo a los pobres. Y entrégalo a los pobres. Eso es esenio. Es decir, esa idea es esenia. Si alguien tiene esa idea, estudió con los esenios. Entonces, Porque ¿tenemos la prueba de que Jesús tuvo contacto con los esenios? Sí, literal, porque esa enseñanza de Jesús, de dar el 100% a los pobres, solamente lo tenían los esenios. Mario, soy Miguel San Martín. Una cosa, es Un curioso placer. lo de Pablo de Tarso, porque es muy cabalístico el hecho de que desde la oscuridad, porque él perdió la visión al caerse del caballo, tengo entendido, vio la luz. Es curioso, eso es muy cabalístico. No, bueno, Cábala, tenían un conocimiento de Cábala tanto Jesús como Pablo, los dos eran grandes místicos.
Lo interesante del movimiento cristiano original es que los judíos que participaron eran muy místicos. Y realmente eran místicos, no eran gente religiosa. En ningún momento pensaron de crear un movimiento. Quizás Pablo era un poco más estratega, pero realmente Jesús y Pablo cuando dice en una de sus cartas, esto es la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Ese es un concepto muy de la Cábala y de la Cábala que nace en Qumran, que nace con los esenios. Al final, los esenios se está descubriendo por las investigaciones de mi amigo en Jerusalén, el doctor Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto, que son la matriz de la Cábala, la matriz de la mística. Y si Jesús estudió con los esenios, indudablemente sabía Cábala. Y además tenemos otra prueba de que Jesús sabía Cábala, la mística judía original. Porque en los apócrifos, hay muchos apócrifos donde cuando Jesús estudia con algunos maestros, los maestros se quejan a los padres de Jesús diciendo, pero este niño sabe la simbología de las letras hebreas, tema que nosotros estudiamos dentro de la Cábala. Con lo cual, si en los apócrifos aparece Jesús estudiando la simbología de las letras hebreas y aparece la idea de Pablo de la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, a mí me queda clarísimo que gran parte de las enseñanzas de Pablo y Jesús provienen de la Cábala, que estaba en pleno desarrollo. Fíjate que en la tradición de la Cábala dice que en el siglo II, un siglo después, el gran Rabbi Shimon Bar Yochai en la cueva de Merom en Galilea es el que escribe el Zohar, y esto nos remite a Galilea. Quiere decir que la Cábala nace en Galilea, además también bastante extraño, ¿no? Que en el mismo sitio donde predicaba Jesús, en la misma región, que son 30 o 40 kilómetros cuadrados, en esa misma región también se desarrollara toda la Cábala en la época antigua. Por lo tanto hay muchas conexiones, Jesús con los esenios, Jesús con la Cábala porque los esenios estudiaban Cábala, el primo de Jesús que era esenio porque Juan el Bautista, todo está relacionado con todo. Al final llega un punto que tú dices, bueno, el grupo de Jesús tiene una fuerza tal porque realmente esta gente espiritualmente estaba muy preparada. Entonces, claro, era un grupo muy selecto de gente preparada a nivel espiritual, sabían para dónde iban, crean un movimiento imparable realmente luego. Mario, soy Fina, buenas. Encantado, un placer. Mira, una preguntita sencilla, pero para mí muy importante, porque soy totalmente, ajena a la Cábala, ¿eh? No controlo nada de tu tema, no controlo nada y me gustaría tener un poquito de noción, pero para tener esa noción necesitaría un libro. Aconséjame un libro básico para empezar, porque yo soy cristiana, católica, Mira, creyente y comulgada. Hay libros básicos de Cábala de un autor muy bueno, que es Mario Satz, te deletreo el apellido, es S-A-T-Z. Hay una obrita pequeñita que debe tener unas 50, 60 páginas, o no sé, no llega a 100, de Mario Satz, que se llama ¿Qué es la Cábala? O Cábala. Esa obrita te la recomiendo. Por otra parte, decirte otra cosa. Dime. Los cristianos no saben que tienen un libro de Cábala total dentro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro de Cábala, por eso la gente no lo entiende. El Apocalipsis es un libro muy incomprensible. Primero que la gente no llega, se queda con las enseñanzas de Jesús de los evangelios, que son simples, porque leer Apocalipsis es como leer algo raro, las 7 trompetas y los 144 El Señor de los Anillos, que se salvan. casi. ¿Cómo, perdón? No, nada, estábamos bromeando. El Señor de los Anillos casi, ¿no? Una odisea ahí que nadie entiende. No, el Apocalipsis es una cosa imposible de entender si no entiendes mística judía, si no entiendes la Cábala. Por eso digo que hay algo muy curioso. En la génesis del cristianismo, los primeros judíos que crearon el cristianismo no dejaron el canon en el aire. Metieron un libro de Cábala, metieron un libro de mística judía que es el Apocalipsis. Por eso la gente no lo entiende. Es el más difícil de los libros que hay en el Nuevo Testamento. Los demás entienden la historia de Jesús, por qué fé condenado. Bueno, tenemos preguntas sobre eso, tenemos preguntas sobre los evangelios, Mario, que ahora te voy a ir haciendo. Por ejemplo, nos pregunta, ¿por qué secó la higuera? Bueno, esta es muy buena. El tema de el secarse la higuera, porque el secarse la higuera lo hace cuando Jesús se encuentra con Natanael.
Bueno, ustedes lo conocen a Natanael, al judío Natanael, y ustedes lo conocen como Bartolomé. San Bartolomé, querrás Sí, decir. bueno, claro, San, ok, todo se complica, ¿no? Pero en realidad era el judío Natanael ben Talmai, hijo de Ptolomeo. Lo que pasa es que el ben Talmai o Bartalmai termina siendo Bartalmai o Bartolomé. Bartolomé, claro. ¿Ok? Pero en realidad era el apellido Bartolomeo o el nombre que le correspondía al padre, ¿no? Pero el nombre de de este hombre era en realidad Natanael. Él hace ese milagro como para demostrarle a Natanael lo que sucederá con los que no creen que viene el reino. Es decir, con la gente que quedará seca, que quedará como muerta. Es decir, la gente que no entiende lo que está sucediendo. En realidad, fíjate que también tiene que ver esa higuera seca con respecto a la Kabbalah. Volvemos otra vez, se vuelve a relacionar. En la Kabbalah tenemos una palabra en hebreo que se dice verdad, que es emet. Emet tiene 3 letras, una empieza con Aleph, la letra empieza con Aleph, la palabra verdad, y si tú le sacas a la palabra verdad la letra Aleph, quedan 2 letras, la Mem y la Taf, que quiere decir Met, muerte. Entonces, es simple, la higuera se seca cuando está desconectada del Aleph, desconectada de Dios. Lo que está mostrando es que aquellos desconectados de la divinidad se secarán como la higuera. Eso es claramente lo que está mostrando Jesús. Qué increíble. También nos preguntan, ¿por qué echó a los cambiantes del templo? Y porque estaban abusando, estaban aumentando. Bueno, primero hay que entender qué hacían los cambistas en el templo. En el templo siempre había cambistas porque cuando alguien pecaba tenía que llevar un animal, pero de repente tu pecado era medio animal. Entonces no podían cortar al animal en 2. ¿Qué hacían los cambistas? Te daban el dinero por el cabrito, por el animal que traías, y entonces tú ofrendabas al templo la mitad de ese dinero. Lo que pasa que estaban los pillos, siempre del sistema, que cobraban una tasa de interés increíble por cambiarte el cabrito. Entonces, claro, de repente veía que la gente abusaba y decía, como en la casa de Dios la gente abusa, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Hay como... ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, que eso lo he leído, claro, lógicamente, me parece como un acto de ira, ¿no? En él, esa ira Sí, estaba enfadado, como... Ahí tiene una ira, se vuelve como loco, empieza a tirar las mesas. De todas maneras, yo lo veo, claro, quizás para un cristiano que lo ve todo misericordia, le puede chocar, ¿no? Ese acto. Bueno, hay varios puntos donde te puede chocar, pero un rabino para el judaísmo, un rabino hombre, con lo cual no. El tema es si lo ves Dios o lo ves demasiado misericordioso, te puede chocar. Hay una crítica de Judas a Jesús, porque también está la historia de Judas, ¿no? Porque Judas se lo ve como el malvado, el traidor. En realidad Judas era un fanático de Jesús. Además hacía falta ese personaje, ¿no? El discípulo que lo seguía a rajatabla a Jesús, era el más fanático que tenía. En realidad lo entrega porque no cumple con la idea de Mesías que tiene Judas. Porque si tú vas al texto del Evangelio, vas a ver una crítica de Judas a Jesús cuando le están lavando los pies la mujer, ¿no? Y que están ahí utilizando un perfume. Y Judas dice... La esencia de nardo, ¿no? Estás gastando un perfume que debería ser entregado a los pobres. ¿Cómo lo estás gastando? Es decir, Judas era mucho más radical que Jesús. Y es curioso, ¿no? Porque el que aparece como traidor en realidad era el principal discípulo, el más fanático. Y probablemente como el más fanático, su Mesías no cumplía con las expectativas tan ideales que tenía. Lo idealizaba tanto a Jesús Judas que el Jesús humano no entraba en la concepción de Judas. Esto pasa mucho con los fans, ¿no? Al final los fans son peligrosos, ¿no? Sí. Recordemos que hay muchos fans que mataron e intentaron matar a sus ídolos. John Lennon, por ejemplo. Sí. El de John Lennon, ¿no? Sí. Y bueno, Judas fue una especie de fan de Jesús que cuando veía que Jesús era demasiado humano o no cumplía con las expectativas mesiánicas que él tenía, por lo tanto es como curioso cuando se dice Judas el traidor. Al contrario, para Judas el traidor era el propio Jesús que no cumplía con la categoría mesiánica que él creía. Era el más fanático de todos. Yo siempre había pensado que Judas había jugado un papel de cómplice, ¿no? Yo siempre había visto así, ¿no? Como que Jesús le había dicho, échame una mano en el tema que tengo que hacer, tengo una misión que cumplir y por favor échame una mano. Lo había pensado siempre así, no como un traidor, sino como un cómplice de toda la historia. Pero ya me dices que era tan fanático que le defraudó de alguna manera. Sí, y por eso lo vendió. El
acto de defraudarse aparece ahí en ese texto. Es muy interesante ese texto, cuando está gastando la mujer el perfume a los pies de Jesús. Además un perfume Claramente- para ungir a los muertos, creo, ¿no? Y claramente él le dice, con ese perfume, vendido ese perfume, se podía entregar el dinero a los pobres. Era mucho más Claro, radical, era más fanático si se todavía. quiere. Era Ujú. mucho más fanático que el propio Jesús. Y claro, siendo más fanático que el propio Jesús parece que no cumplía con sus Con la ley, expectativas, claro. ¿no? Ujú. Pregunta súper... María Magdalena, que ahora está de moda, la película está en cartelera. ¿María Magdalena era su mujer? Porque yo no conozco ningún judío del siglo I antes de sí mismo que estuviera soltero. Mira, podía haber sido, no sé si pudo haberlo sido, porque no hay ninguna prueba exactamente. ¿Las bodas de Pero, Canaán no eran las suyas? a ver, en realidad María Magdalena dice un texto apócrifo del siglo IV que Miriam de Magdala, le dio un beso en la boca a Jesús. Ujú. Eso dice un texto apócrifo. Si creemos un texto apócrifo que ella le dio un beso en la boca, queda claro que tenía una relación íntima. Ujú. Por otra parte, para el judaísmo, que un rabino haya tenido una relación íntima, no ni fu ni fa, como decimos, ¿no? Es decir, es algo normal, es algo natural. Lo que pasa es que cuando luego la Iglesia lo va a endiosar y lo va a divinizar y lo va a llevar a Dios, claro, explicar que Dios besa a una mujer en la boca, ya la cosa se empieza a complicar. Eso es todo. Pero en realidad, un rabino del siglo I podía tener mujer, sí. ¿Podía ser su esposa? Sí. ¿Le pudo haber dado un beso en la boca? Sí, porque era su esposa. Entra dentro de la lógica. Pruebas de eso no hay. No hay. Y Es de que decir, pueda obtener hijos tampoco. No, pruebas de esto No, no hay. No hay Ujú. ninguna prueba. Ujú. Todo es cuenta la leyenda. Y la única prueba del beso en la boca, ya te digo, Es es un apócrifo. evangelio apócrifo del siglo IV, que si le crees, bien, y si no le crees, también. Pero que un rabino del siglo I haya tenido mujer, es posible, no es descabellado, ¿no? Mario, y sobre la muerte de Jesús, sobre eso que se dice y se ha escrito tanto de que no murió, que huyó a Cachemira. No, yo no, esto me parece un poco imposible. La verdad que yo no lo veo claro. Es decir, no lo veo para nada claro que se haya ido a Cachemira. No hay ninguna prueba histórica de esto. Sí hay como pruebas de que pudo salvarse, digamos, de la cruz y sobrevivir, ¿no? Flavio Josefo cuenta que en la guerra contra Roma del año 66 al 70, cuando Roma hace la represión contra los judíos que habían participado de la rebelión, hay 3 amigos de Flavio Josefo en la cruz, ya crucificados, que Flavio Josefo pide a Tito por ellos, bajan de la cruz a los 3 amigos y uno sobrevive. Así que tenemos el caso de sobrevivientes, de personas que estuvieron en la cruz. ¿Pudo haber sobrevivido Jesús a la cruz? Es posible. Y es posible sobre todo tomando en cuenta que si fue crucificado hacia las 12 o 1 del mediodía, y venía la fiesta de Pascua con Shabbat, es decir, el descanso sabático, no pudo haber estado más de 2 o 3 horas en la cruz, no mucho más que eso. Con lo cual lo tuvieron que haber bajado antes. Y hay una situación sospechosa que es cuando no se le corta las piernas, cuando interviene José de Arimatea y dice, no, ya murió, déjalo, ¿para qué le vas a cortar las piernas? Era rarísimo. Como era costumbre. Ujú. La legislación romana, para saber que el crucificado estaba realmente muerto, a todos les cortaban las piernas, le cortaban los huesos de las piernas. Y es una situación muy sospechosa que José de Arimatea haya intervenido diciéndole a los romanos, no le hagan nada a las piernas, si ya murió, ¿para qué lo van a cortar? Raro que no se haya cumplido ese proceso romano de cortarle los huesos, Mario, cortarle los huesos, ¿no? Hay una Quebrarle los huesos. Hay una pregunta que me ha seguido toda mi vida. Esta es una pregunta mía muy personal y me costó que me echaran de los cursillos de confirmación cristiana. Lo lamento. Me han echado tantas veces que esa fue una de las tantas que me han echado. Y la pregunta era, si cuando Jesús resucita, ¿no? Que la primera persona que lo ve es María, no lo conoce hasta que él no habla y ella dice, Rabí. ¿Por qué? ¿No tenía la misma cara? ¿No tenía el mismo cuerpo? Esto ya no sabemos. Esto es imposible saber. Porque hay casos de resurrección en la mística judía, ¿verdad? A
ver, en el Antiguo Testamento hay muchas resurrecciones. Por ese motivo tampoco es un tema que porque resucitó es el Mesías. Hay muchas resurrecciones. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísima cantidad de gente resucitada por Elías y Eliseo, grandes profetas de Israel del siglo VII a.C., ¿no? Es más, en el texto del Antiguo Testamento tenemos gente que sigue eternamente viva dando vueltas por ahí, ¿no? Los Enoc y Elías, los teonautas, los llamamos en la tradición, los que se fueron, Dios se los llevó al cielo y siguen volando por ahí, con lo cual tenemos gente eterna, no solamente que haya resucitado. Ahora, la cuestión de cómo lo vio, qué vio, esto no lo sabemos, no tenemos realmente. Porque incluso dice información. que lo confundió con No el tenemos jardinero, información. ¿Cómo, perdón? que ella lo confundió con el jardinero. Y le Esto, preguntó, ¿dónde lo has puesto? Acá no hay detalles. En el texto no aparecen detalles. Lo que sí resulta realmente interesante de la historia es que luego muchísima cantidad de gente durante 40 días lo va viendo camino a Emaús. Lo que pasa que, claro, había 3 Emaús diferentes en el siglo I y hoy no sabemos realmente cuál es el Emaús original a donde se iba Jesús. Hay muchas especulaciones de lo que pudo haber pasado en los 40 días posteriores. Y todo me indica, digamos, yo siempre he sospechado, yo particularmente, que Jesús sobrevivió a la, digamos que no murió. Yo, pero esa sospecha no la puedo, no tengo ningún fundamento, cuidado. Mi sospecha es por los horarios de crucifixión, porque hay casos, por el tema de que no le quebraron las piernas. Hay muchísima cantidad de datos que a mí me llevarían a la conclusión, pero probar jamás lo podría probar, ¿no? ¿Y entonces la sábana santa? No, eso es un invento. No, eso es un invento del siglo XI, del siglo XII. La sábana santa es un invento absolutamente. Todas las pruebas que han hecho ahora, que parece que está en 3D y todo eso, eso no es real. No, todo eso. Puede ser una sábana del siglo I, pero no lo sé, no. Yo todos estos temas, todo este tema de las reliquias y sábanas y todo esto, yo particularmente tengo mis serias dudas, ¿no? Mario, perdona, entonces, con esas dudas, ¿cómo te íbamos a traer a un cura? No, porque podías traer un cura tranquilamente, porque los curas no dudan, tampoco son seres humanos. Lógicamente. No, yo conozco curas muy guays, muy gente increíble, muy abierta, ¿no? Muy abierta. Sí, y la resurrección, volviendo, se corta. La resurrección de Lázaro, Mario, que a él sí lo resucitó. ¿Por qué siempre son 3 días en estas cosas? En principio habría que decir el nombre hebreo de Lázaro. La gente, pobre Lázaro no se llamaba Lázaro, era Eleazar el nombre. Eleazar era el nombre de él en hebreo. Lo que pasa es que después quedó Eleázaro y después el se perdió y quedó Lázaro. Pero el pobre Lázaro, Jesús no dijo en ningún momento Lázaro, levántate y anda, le había dicho Eleazar, que era el nombre en hebreo. Yo voy poniendo los nombres en hebreo, entiendes son importantes, por qué, ¿no? Sí. Yo porque si no el cristiano es como que Lázaro ya era cristiano, ¿no? Es como que en la mente del cristiano, si no le pones el nombre en hebreo, no lo puede judaizar. Es como que hay un problema después de 2000 años. Hay que rejudaizar todo el siglo I, porque está todo desjudaizado, está cristianizado, cuando toda esta gente era judía. Entonces, Eleazar, llamado habitualmente Lázaro, hay un milagro en Jesús. No voy a hablar del tema de Lázaro, pero lo voy a conectar, el milagro de la niña que está muerta, ¿no? Talita cum, dice Jesús, levántate. Y entonces dice, no se lo digan a nadie, porque la niña no estaba muerta, dice. Sí, estaba muerta y tú la curaste, pero la niña estaba dormida, no estaba muerta. Es un caso curioso ese milagro, porque Jesús a todo el mundo le dice, estaba dormida, y yo la levanté, no estaba muerta, y la gente dice, no, estaba muerta, tú le hiciste el milagro. Con lo cual, hay un milagro de Jesús muy raro, donde él dice, no digan a nadie que la resucité porque estaba dormida, y todo el mundo dice, no, estaba muerta. Con lo cual, de repente se le atribuye al pobre Jesús cosas que él mismo negaba. Claro. Que él mismo negaba. Entonces, no quiero hablar, no quiero decir que quizás el tema de Lázaro puede igual ser el mismo. Que estaba dormido. Pero hay muchísima cantidad de casos de gente que tiene catalepsia, digamos, como las catalepsias o este tipo de muertes. En la tradición judía hay que tener en cuenta algo. Lo milagroso
no es algo que no está en la naturaleza. Desde el punto de vista de la Cábala, cuando analizamos el milagro, en hebreo milagro se llama Nes, para que sepas el nombre de milagro, Nes. Cuando se hace un Nes, cuando se hace un milagro, nosotros decimos en la tradición de la Cábala, no es algo que no pertenezca a la naturaleza, es algo que está en la naturaleza pero no lo llegamos a comprender. Es decir, por ejemplo, el milagro de la apertura de las aguas del Mar Rojo. Si alguien dice, pero es que estaba la luna el 14 de Nisan y entonces había bajamar y entonces se secó, totalmente, pero no deja de ser milagro porque en ese momento se produjo. Es decir, lo milagroso es mucho, tiene que ver en relación con el tiempo en que se produjo, pero para la tradición de la Kabbalah los milagros con el tiempo se podrán explicar todos. Ahora, ¿dejan de ser milagros los milagros explicados? No, porque el milagro no es algo que no es explicable. El milagro es la oportunidad de que eso sucedió cuando tenía que suceder. El momento. Lo milagroso es que se produjo ese hecho, pero todos los hechos, desde el punto de vista de la tradición judía, no son milagrosos porque no se pueden comprender. Tenemos un mal concepto del milagro. En general, el milagro es, no lo comprendo y esto es un milagro. No. Es un milagro porque algo que con el tiempo yo puedo llegar a comprender no le quita la categoría de milagro. ¿Me comprendes lo que te digo? Perfectamente. ¿No? Mario. Esto hay que tener cuidado, pues si no, es lo mismo que el concepto de fe. El concepto de fe la gente lo asocia a ignorancia. Tengo fe porque creo. No creo, yo lo conozco. Entonces cuando alguien me dice, ¿usted cree en Dios? No, yo lo conozco a Dios. ¿Cómo lo conoce a Dios? Sí, porque lo experimento, no creo. Es decir, el que cree en algo que no cree que existe. O sabes o es no decir, sabes. o sabes O o no parece sabes. que crees, pero si crees parece que no sabes. Entonces, Efectivamente. cuando estamos hablando de los creyentes, parece ser que los ponemos en la categoría de los que ignoran, de los ignorantes. ¿Me sigues lo que digo, no? Sí, perfectamente. Parece ser que el creyente es, lo ignoro y por eso creo. No, yo creo porque lo conozco. Porque sé. Entonces, en efectivamente. consecuencia, alguien tiene que decir, conozco a Dios, no creo, porque creo nos pone en la dificultad de que, no lo conozco, solo creo. Entonces tú lo ignoras, no es que crees. ¿Y tú, Mario, conoces a Dios? Yo creo que sí, uno lo puede sentir en la vida. En la vida uno lo puede sentir, en la vida misma, ¿no? En la vida Del día a misma día. yo puedo decir tranquilamente que lo conozco por todo, cuando se abre una flor, cuando aparece un árbol, claro que conozco, y lo conozco cuando aparece el mal, también. También. Porque Mario. como dice Parte el del- texto de Isaías, Dios también forma el mal. Claro, Cuidado lo con ha hecho ese todo. tema, Mario, también el mal. Mario, en un programa de radio te oí contar una historia sobre un cabalista anciano que fue reclamado por un banquero Sí. Por la muerte de por la la hija. muerte de la Isaac hija Kabuli. o que la hija estaba en coma o algo así, Sí, que me Isaac pareció Kabuli. curioso. ¿Eso sería un milagro cabalístico? Claro, eso sería un milagro, pero cuidado, porque ese milagro, desde el punto de vista de la experiencia de Kaduri y del conocimiento, para el cabalista que lo hizo no es nada milagroso, es que entiende cómo operan las fuerzas de la naturaleza. Es decir, en realidad lo que tú veas como milagroso que es un cabalista, para el cabalista no lo es, porque el cabalista comprende las fuerzas de la naturaleza de manera secreta, y lo que tú ves, en realidad, a ver, si tú coges el WhatsApp, yo lo considero milagroso, porque yo no entiendo cómo cuando yo le Y escribo yo, a alguien créeme. que está en Canarias o en China, esto para mí es un milagro. Yo si te Lo doy más a mi milagroso es que sea abuela- gratuito, o que fuera gratuito. No, pero digamos a lo que voy es, a ver, nadie, o la gran mayoría de los que mandamos un WhatsApp, no tenemos ni idea de cómo la letra que yo escribo aquí llega al otro lado del mundo. No tenemos la más remota idea, pero sí sabemos que existe y que opera. El cabalista hace más o menos algo parecido. El cabalista es como un tipo que está, pero que sí sabe por qué la letra de WhatsApp llega del otro lado. Es decir, el que considera que un milagro es milagro es el que está enviando el WhatsApp, pero no entiende el mecanismo por el cual esa información llegó al otro lado. El cabalista entiende el mecanismo. Por lo Hablamos de tanto, para física. el resto de los mortales es un milagro, porque nosotros no entendemos el mecanismo. A ver, yo veo mi reloj y es un milagro, porque yo no tengo ni idea adentro del reloj cómo opera este reloj. Yo nunca estudié relojería. Claro. Pero para el relojero no es un milagro, porque el relojero entiende la mecánica. Para que puedas comprenderlo, el cabalista comprende el movimiento de las fuerzas ocultas detrás de la materia. Por lo tanto, lo que nosotros veamos como milagro afuera
Para el cabalista no lo es, porque entiende el mecanismo interior. ¿Me comprendes lo que te digo? ¿Hablamos de física cuántica? Claro que sí, hablamos claramente de física cuántica. La física está avanzando para explicarnos la cábala. Es increíble lo que está sucediendo en el sí. siglo XXI. La espiritualidad y la ciencia están convergiendo. Están dando la Hay mano. una convergencia brutal. Es decir, lo que está sucediendo con la ciencia es realmente algo increíble. Está dando todo su apoyo y toda la comprensión de lo que espiritualmente se describió durante siglos. Es decir, si tú lees a los grandes cabalistas más ocultos, esta gente sabía de física y matemática indudablemente y de geometría, es decir, tenían un conocimiento profundo de la realidad. Es decir, no es porque las universidades no estaban creadas que había gente que no tenía estos conocimientos. No es que Arquímedes para hacer geometría tenía que ir a la universidad. Desde el punto de vista de la intuición, muchísima cantidad de cabalistas a lo largo de la historia llegan a postulados que hoy la ciencia trata de avanzar. Pero hay una gran diferencia entre los cabalistas y cómo avanza la ciencia. Por ese motivo, la ciencia va a pasos muy lentos, porque la ciencia es experimental. Claro. Entonces, claro, Einstein te podía decir algo, pero para probarlo esto, es decir, para probar lo que dice Einstein, ahora se está lentamente, 60, 70 años después, o más, un siglo después de la aparición de la teoría de la relatividad, comprendiendo la teoría de la relatividad. Yo creo que con las enseñanzas de los cabalistas medievales y antiguos va a pasar lo mismo. Por intuición, ellos llegaron a comprender los mecanismos del funcionamiento del universo. Y la ciencia, como es experimental, le costará llegar a que por experiencia se pueda probar Claro. ese tipo de intuición. No sé si me siguen con el análisis. Sí, totalmente. La ciencia lo tiene que meter en una probeta. Claro, para poderlo claro, y lo tiene que entender. hacer una fórmula matemática. Ujú. Y si no tenés ni la fórmula matemática ni la cuestión, lo intuitivo no existe. Y Ujú. claro que existe. Lo que pasa es que, supuesto. claro, la ciencia, por eso te digo, va a avanzar más lentamente. Pero el siglo XXI será fascinante. Estamos Qué bien, viendo, somos afortunados. estamos viendo como realidad lo que era el mundo invisible. Sí. Es fascinante lo que está pasando, Sí. Cuidado. La Mario. física cuántica hace eso, la nanotecnología. Sí, la verdad, Estar increíble. operando en los... Porque, a ver, los cabalistas hablan del infinito en lo finito. Conceptos totalmente alocados para la Edad Media, mientras los cruzados ahí se estaban matando entre todos. Sí. Lo infinito en lo finito. Claro, ¿cuánta división puedes hacer de algo finito? Infinito. Infinito. Tú puedes dividir infinitamente algo finito. Y eso es la Increíble. nanotecnología, ir a lo más pequeño de lo pequeño y poder dominar lo pequeño. Leibniz llegó al número infinitesimal para describir un número que no podía ser nombrado en el infinito de lo pequeño. Todo esto que estamos hablando, que proviene de la Kabbalah, de la filosofía, de la época antigua y medieval, es lo que la física cuántica con el tiempo está probando, y es realmente alucinante lo que estamos Increíble. viviendo. ¿Qué significa el nombre de Jesús cabalísticamente, Mario? Yeshua, bueno, Yeshua quiere decir el que salva. El que Viene salva. del término Yoshua, que quiere decir Josué. Josué tiene el mismo término, el salvador, el que salva. Yeshua quiere decir la salvación, el que viene a salvar. ¿Y de qué nos Eso venía a quiere decir salvar? Porque cabalísticamente. estamos un poco quitando esa divinidad de la figura de Jesús. Era un rabino judío, criado y educado como un judío, nacido en una comunidad judía. ¿Y este hombre qué le hace tan especial para que haya trascendido 2018 años más tarde? Yo creo que... ¿Tenía un buen marketing? Yo particularmente, ¿qué veo yo? Porque claro, ahí es Mario Sabán de lo que se ha sentido con esta figura, estudiándola tanto y sobre todo yo viniendo de la tradición judía, con lo cual yo lo siento más mi hermano que Dios, ¿no? Es decir, Claro, más mi cercano a ti está situación- que los cristianos, ¿no? Mi situación es una situación bastante diferente, porque yo muchas veces digo, cuidado, que por mi sangre corre la sangre de Jesús, porque yo soy un familiar de Jesús. Entonces, claro, ser familiar de Jesús la cosa cambia. No es tenerlo como Dios, no. Claro. Es muy difícil divinizar un familiar. En consecuencia, ¿qué es lo que yo puedo ver en él? Yo creo que llegó a un grado muy profundo de comprensión del alma humana. Es decir, yo creo que Jesús logró algo que poca gente en la historia puede lograr. No digo que no se haya logrado, cuidado, pero que no se haya logrado. No sé si un Gandhi pudo también haber llegado a ese nivel. Son niveles de conciencia muy, muy elevados, donde
llegan a un nivel de profundidad tan grande que de alguna forma pueden ver claramente lo que nosotros vemos tan distorsionados. Es decir, son cuestiones simples, pero parece ser que lo simple los seres humanos no lo podemos lograr ver. Es decir, la mente nuestra opera con tanta complejidad que lo simple se nos escapa. En consecuencia, son como almas que logran un nivel de profundidad y que hacen que los demás los vean como luz, quedan claramente, ¿no? Jesús como personaje de historia, como un hombre que abre la mente y el alma. Por eso te digo, para mí el nivel de profundidad de lo que hace Jesús con su propia conciencia, ¿no? Cuando él dice, orad al Padre en lo secreto, ¿qué está diciendo ahí, no? ¿Qué está diciendo? Enciérrate en tu habitación y ora al Padre en lo secreto, en esa relación directa con el Padre. Después va a decir Juan, que va a ser un Juan extraño, que va a decir nadie llega al Padre sino por él. Pero él en ningún momento va a decir nadie llega al Padre sino por mí. Esas no Eso son palabras va a de aparecer él. en Juan. Él lo que va a decir, ora al Padre en lo secreto. Él va a decir directamente ora al Padre. Esto es totalmente la tradición judía. Pero sobre todo esa relación directa que tiene con el Padre. Él jamás pensó en que alguien te va a intermediar con el Padre. ¿Qué es esto de intermediar con el Padre? ¿Cómo un poder humano te va a intermediar con la divinidad? Es una cosa de locos. Pues sí. Él mismo te lo está diciendo en el Evangelio. Y cuando quieras ir al Padre y orar a Él, enciérrate en tu habitación y habla con Él desde el secreto, ¿no? Desde el secreto de tu alma. Creo que era un místico muy profundo y que luego se lo comprendió muy mal. Es decir, que luego Mario. después se lo utilizó. Mario, tengo una frase que te he oído de Kafka que dice algo así como que el Mesías lo conoceremos cuando no lo necesitemos. Es Sí, como así es. inquietante y profética. ¿Qué me dices de eso, hablando de Jesús y...? Mira, yo muchas veces la frase Kafka es realmente increíble, ¿no? Porque yo creo más en la era mesiánica que en ningún Mesías, porque yo pienso que la humanidad tiene que aumentar el nivel de conciencia, que está en nuestras manos. Pienso algo que sí también sentía Jesús, que aparece en San Lucas y que después los cabalistas vuelven a repetir, porque claro, está en la misma línea, ¿no? Abulafia decía, el Mesías está en cada uno en el interior del alma. Es decir, cada uno tenemos nuestro propio Mesías, decía Abraham Abulafia en el siglo XIII, ahí entre Zaragoza, Tudela y Barcelona. Ahí al ladito. ¿Entiendes? Pero, ¿qué dice Jesús en San Lucas? Cuando le preguntan, ¿y dónde está el reino? Porque claro, ¿dónde está el reino? Nos levantamos contra Roma. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el reino? ¿Vamos al templo de Jerusalén a orar? ¿O nos vamos al desierto? Y Jesús le dice claramente, al que le pregunta, dice, el reino está dentro de vosotros. Entonces, cuando Jesús me está diciendo el reino está dentro de vosotros, esto ya me dice todo. El Mesías no es alguien que me va a salvar, no es el reino soy yo. En ningún momento dijo Jesús el reino soy yo. Me está diciendo el reino está dentro de vosotros. Quiere decir que el cambio de nivel de conciencia lo tenemos que hacer cada uno, y la era mesiánica es el cambio de nivel de conciencia general. Por lo tanto, yo pienso que el mundo no va a necesitar de ningún Mesías, porque vamos a descubrir realmente que el Mesías somos nosotros, los que tenemos que redimir a la humanidad, los que tenemos que hacer el cambio. Por lo tanto, va a haber era mesiánica. Espero que a pesar de Assad, Putin y Trump, exista era mesiánica. Si no hay era mesiánica, va a haber apocalipsis. Sí, Esto queda total, claro. total. Pero bueno, o era Volveremos descenso o a- apocalipsis, ya veremos qué pasará. Veremos a Como ver qué están las pasa. cosas, lo veo difícil. Con nuestro sistema político veo que vamos a tener mejor apocalipsis que era mesiánica. Pero esperemos poder lograr que la sociedad despierte y que los políticos realmente puedan cambiar la mentalidad, porque lo que está sucediendo es muy grave. ¿Esa La es tu intención? la clase política a nivel internacional deja mucho que desear, ¿eh? No tiene Sí, nada que ver con la era sí, mesiánica. sí, sí. ¿Esa es tu intención al querer expandir el conocimiento de la Kabbalah? No, no es mi intención, es la intención de la conciencia cósmica. Perfecto. No es una intención mía. Y algo que Yo podamos... no tengo intenciones mías. Si tendría intenciones propias, no estaría trabajando realmente para levantar la conciencia. Es cuando las intenciones propias quedan anuladas, cuando se puede levantar la conciencia. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a esa elevación de conciencia? ¿Hay Mira, algo que podamos hacer? Sí, se puede hacer algo y te lo voy a describir con un cuento. Ah, qué bien. Un cuento de los judíos de Polonia del siglo XVII. Ujú. Y dicen, si estás plantando un árbol y te dicen que llega el Mesías,
no interrumpas tu labor y vayas a saludarlo, sigue plantando. Vale, entendido. Fina, Muy quería bien. preguntarte, me ha encantado. No, No, al yo, contrario. Fina, Mario, Fina. sí. Otra preguntita para ti. ¿Cuántos cristianos crees que podemos ser en el mundo? ¿Cuántos judíos pueden ser en el mundo? En ¿Tú realidad dices son dos preguntas. La cantidad de población Sí, que hay, sí, ¿me preguntas? sí. Hay, ¿Podríamos saberlo? Sí, más o menos se sabe. Cristianos hay 2.000 millones, musulmanes hay 1.600 millones y judíos hay 15 millones. ¡Wow! Madre mía. Nos Y bueno, nos ganáis por goleada. ¿Eso cómo puede ser? ¿Quién? ¿Los judíos ganan por la verdad? ¿15 millones? No. No, Son millones, menos. son muy pocos. Menos, 2.000 millones de Son muy cristianos. pocos. 2.000 Ah, millones perdón, de perdón. Te han cristianos. descuadrado las cuentas, Fina. Los cristianos ganan por Me quedé en goleada. el limbo, me quedé en el limbo, sí, sí. Los cristianos ganan por goleada. Sí, sí, Total, sí. total. Mario, Total. tú tienes porque hablas hebreo y todo eso, y puedes leer directamente los evangelios escritos en la lengua que fueron escritos. Pero, por ejemplo, nosotros que lo tenemos que leer en español, en castellano, y ni siquiera castellano antiguo, sino del de hoy, pues imagínate, ¿cuál sería el evangelio que podríamos decir que es el más parecido, el más fidedigno? Mira, al hay toda una original? discusión entre los investigadores, porque todos dicen que es San Marcos, San el Marcos. evangelio más, o el original. Yo tengo mis dudas, calculo yo particularmente Mateo, creo que es el original. Ahora alguien va a decir, bueno, Mateo porque es el primer evangelio, dice que es el original, no, porque el grupo de los judíos que seguían a Jesús en Jerusalén declaran que el único evangelio oficial es Mateo, no los otros tres. Ajá, o sea, En Mateo el sería... inicio del cristianismo, el que define cuáles son los 4 evangelios es San Ireneo de León en el 177, en el siglo II. Por lo tanto, el primer evangelio oficial que tiene la iglesia judía de Jerusalén, es decir, los primeros judíos que seguían a Jesús, es San Mateo, que en realidad, vuelvo a decir, es Levi ben Alfeo, San Mateo, pobre también, de Mateo También. no tenía nada. El nombre hebreo es Levi ben Alfeo. Pero ese es el primer libro que podríamos decir oficial de la comunidad judeocristiana de Jerusalén. Por lo tanto, yo me inclino más a favor de Mateo, como el texto original, digamos, como el más antiguo. Inclusive muchos dicen que si los otros 3 evangelios están escritos en griego, el texto de Mateo original fue escrito en hebreo. En hebreo. Sí, porque así incluso... que probablemente yo me inclino, aunque todos los investigadores, tengo que advertirle, ¿no?, a los que nos están oyendo, que todos los investigadores o lo que lean van a decir que el texto original es Marcos, el más antiguo. Vale. Pero yo me inclino a Mateo como... ¿Y por qué? A ver, la prueba que yo traigo es que fue el primer evangelio oficialmente aceptado por la comunidad judía que seguía a Jesús en Jerusalén, que fue la primera. Correcto, que o sea yo que creo es que es el Mateo. que para ti es el más fidedigno. Sí. Mira. Mario, yo tengo una pregunta que, como hemos hablado de nanotecnología, hemos hablado de WhatsApp, pues en el ejercicio de la docencia que tú realizas, claro, tratas con jóvenes y demás, ¿cómo llevan el tema de la inmediatez, que están tan acostumbrados a que todo sea ya, el tema de la cábala? Mira, es un tema curioso, ¿no? Porque sucede siempre que cuando uno cae en un extremo quiere entrar en el otro, quiere compensar. La inmediatez nos está obligando a cortar con la tecnología, porque la tecnología, aunque es muy importante como herramienta, se está volviendo una especie de idolatría. Estamos idolatrando los aparatos tecnológicos, de modo que hoy la cábala se hace muy difícil como reflexión de fondo, porque casi no hay reflexión de fondo. A la inmediatez, como bien tú dices, está causando graves problemas. De hecho, a ver, me los causa a mí mismo. Es decir, todos tenemos ciertos niveles de adicción a las tecnologías, para mí peligrosísimas. Yo, por ejemplo, el esfuerzo que tengo que hacer de lectura hoy, de 3 o 4 horas de lectura ininterrumpida, es hercúleo frente a lo que yo hacía hace 10 años, con menos tecnología, donde podía tranquilamente tener 3 o 4 horas de lectura. Ahora tengo muchísima cantidad de interrupciones, autointerrupciones. No es que me interrumpe otro, es que digo, ¿qué pasará en WhatsApp? ¿Qué pasará en el móvil? ¿Qué pasará en el email? Estamos muy adictos. Empiezo por mí como autocrítica, aunque yo te digo, tengo una batalla muy fuerte con el tema.
con el tema, porque claro, si no es imposible. Pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de entender para qué nos sirve la electrónica, para qué nos sirve la tecnología, y tratar de controlarla, porque ha invadido tanto que, claro, tú vas a un restaurante y ves a la familia, los 4 con el móvil y nadie hablando entre sí. Realmente estamos en un punto, hemos llegado a un punto extremo de una situación muy paradójica, ¿no? La máxima comunicación y la máxima incomunicación. Sí, soledad. Mario, otra pregunta que viene al hilo de esto. ¿Tendremos que, como los antiguos cabalistas, guardar los conceptos y todos nuestros conocimientos, encriptarlos de alguna manera para enseñarlos realmente dentro de X tiempo, porque si no pueden ser manipulados? No, ahora ya no, porque como dicen los cabalistas del siglo XX, como Ashlag, las fuentes del agua tienen que ya salir. Ashlag dice que no podemos ya guardar más secretos, que tiene que salir todo porque tenemos que ganarle el apocalipsis. Es decir, la cábala se reservó hasta esta época, que se llama la época del final del sexto milenio, y tiene que ya salir todos los secretos porque tenemos que llegar a preservar la humanidad. Ya no podemos mantener encriptado la información. Se mantuvo encriptado cuando la humanidad no estaba capacitada, pero ahora hay riesgo de que la humanidad desaparezca si no se desencripta las enseñanzas de la cábala. Por eso a nivel mundial vas a ver una suba de la cábala nunca vista, porque todos los que trabajamos en la cábala sabemos que tenemos que sacar de la fuente, no podemos encriptar más. Los cabalistas medievales, antiguos, hasta Ashlag siempre se encriptó, pero a partir de Ashlag no, porque dijo que la tecnología podía destruir la humanidad y había que ganarle. El aumento de conciencia iba muy lento y había que aumentar la conciencia para controlar la tecnología. Por lo tanto, no se puede encriptar más. Mario, última pregunta. Por mi parte, estamos llegando al final, me avisan. ¿Estamos solos? No, no estamos solos. Gracias. Un beso muy grande a todos Canarias, a todos los amigos. Igualmente. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario, una vez Cuídense más. mucho, cuídense Muchas mucho. gracias. Queremos Hasta ahora. invitarte la próxima vez en horario canario, por favor, Ok, perfecto. porque queremos que nos cuentes esto que el libro que has escrito, una tesis, creo que la Merkabah y la importancia del nombre. Perfecto, así Vale, lo haremos. Así perfecto. lo haremos, coordinaremos para un nuevo encuentro. Sí. Muchísimas gracias, Mario. Cuídense Muchísimas mucho, gracias. placer. Un saludo. Hasta ahora. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias, les esperamos el próximo miércoles, Dios mediante. Tamir. Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente. Gente Radio, una buena opción.